Jake Morrison había tomado muchas decisiones de vida cuestionables, pero aceptar un lugar en la Universidad Galáctica como el primer estudiante de intercambio de la Tierra estaba definitivamente entre las tres principales. Justo después de ese momento, intentó acariciar a un mapache y un poco más adelante comenzó su breve carrera como comerciante intradía de criptomonedas. El aula parecía como si alguien la hubiera diseñado durante un sueño febril. Los escritorios flotaban a distintas alturas porque aparentemente la gravedad universal se consideraba opresiva para ciertas especies. Las paredes cambiaban de color según el estado de ánimo colectivo de los estudiantes, lo que significaba que habían sido de un nauseabundo tono amarillo ansiedad desde que comenzaron las pruebas parciales. El profesor Kilnack estaba de pie al frente de la sala, si es que de pie era la palabra correcta, para un ser cristalino de 7 pies de alto que técnicamente simplemente flotaba mientras refractaba la luz en patrones pretenciosos. Habían pasado las últimas 3 semanas de Xenobiología 301 absolutamente convencidos de que eran los principales expertos de la galaxia en sistemas ecológicos. Alerta de spoiler. No lo eran. Hoy, Kilnax anunció, su voz resonando como el viento a través de una lámpara de araña. Presentarás la jerarquía ecológica de tu planeta. Esto es biología fundamental. Gente. Muéstrame que entiendes la cadena alimentaria básica de tu mundo natal. Jake miró a sus compañeros de clase. Allí estaba Tumble, una criatura translúcida y gomosa que estaba sentada en lo que solo podría describirse como un balde muy caro. Tromble había pasado todo el semestre estando de acuerdo con todo lo que decía el profesor, lo cual era impresionante teniendo en cuenta que técnicamente Tromble no tenía cabeza para asentir. Junto a Tromble estaba sentado Keelix, un ser parecido a una mantis con 6 ojos compuestos que siempre lo hacían parecer como si acabara de recordar que había dejado el horno encendido. Los 6 ojos. Al mismo tiempo, Keelix tenía problemas de ansiedad que harían a los terapeutas de la Tierra inmensamente ricos. Las primeras presentaciones habían sido sorprendentemente simples. El planeta de un estudiante aparentemente tenía plantas, cosas que comían plantas y una cosa que comía esas cosas. Kilnax lo había calificado de elegantemente eficiente. Jake lo llamó aburrido como el infierno, pero se guardó esa parte para sí. Estaba empezando a sospechar que la biología de la Tierra podría estar jugando con un nivel de dificultad diferente al del resto. Jake Morrison, el profesor Kilnax, intervino, volviendo su atención fractalizada hacia él. Por favor, ilumínenos sobre los sistemas ecológicos de la Tierra. Estoy seguro de que sigue la misma elegante simplicidad que hemos observado en otros planetas de clase M. Jake se puso de pie y sacó su tableta holográfica. Había pasado demasiado tiempo en esta presentación, principalmente porque su compañero de habitación seguía haciendo preguntas horrorizadas cada vez que Jake mencionaba un nuevo organismo de la Tierra. Sí, sobre eso, dijo Jake, encendiendo su pantalla. Bueno, una pregunta rápida antes de empezar. ¿Hasta qué punto está todo el mundo apegado al concepto de una cadena alimentaria sencilla y comprensible? Las paredes oscilaban entre un amarillo y un naranja confuso. La estructura cristalina del profesor Killax brillaba con lo que Jake había aprendido a reconocer como diversión condescendiente. Jake, te aseguro que todos los ecosistemas basados en el carbono siguen patrones predecibles. Por favor, proceda. Jake miró sus notas, luego al profesor, luego a Tumble, que ya temblaba con la anticipación del profesor favorito. Genial, dijo Jake, abriendo su primera diapositiva. Solo recuerda que tú lo pediste. Las paredes cambiaron a un color púrpura profundo e incierto. Para ser justos con sus compañeros de clase, sus presentaciones no fueron malas. Eran catastróficamente aburridos. Tromble había ido primero, lo cual era predecible ya que Tromble trataba cada tarea como una oportunidad para hacer una audición para el estudiante favorito del profesor. Su mundo natal, Gorp 7, tenía un ecosistema que podía resumirse en una servilleta. Las plantas absorbieron la energía luminosa de su triple sol. Los animales grandes y de pastoreo lento se comieron las plantas.
Un depredador máximo se comió a los animales que herbívoros. El fin. Créditos del rollo. Magnífico, había intercalado el profesor Kilnax, prácticamente brillando de aprobación. Una demostración perfecta de la transferencia de energía a través de los niveles tróficos. Simple, eficiente, lógico. Tumble literalmente burbujeaba de orgullo, lo que Jake aprendió que era el equivalente en su especie al rubor. Fue asqueroso. A continuación fue Kelix, y su presentación fue aún más sencilla, si eso era posible. Su planeta tenía cristales fotosintéticos en el fondo. Pequeños consumidores de minerales en el medio y medianos consumidores de minerales en la parte superior. 3 niveles. Eso fue todo. Todo su ecosistema planetario tenía 3 niveles tróficos y la mitad de la clase se quedó boquiabierta como si Kelix acabara de presentar física cuántica. Notable complejidad. Kilnax había anunciado 3 niveles distintos de consumo de energía. Verdaderamente sofisticado. Jake casi se había atragantado con su café importado de la Tierra. 3 niveles era sofisticado. La Tierra tenía ecosistemas dentro de ecosistemas dentro de ecosistemas. Y eso fue antes de que te metieras en cosas realmente raras. A continuación se presentó un estudiante del sector 9. Su cadena alimentaria se convirtió en hongo, comedor de hongos, y listo. Aparentemente, todo su planeta no era más que variaciones de hongos que se comían a otros hongos en un ciclo que haría llorar de alegría a un filósofo fumador. El profesor lo había llamado bellamente cíclico. Jake estaba empezando a comprender que la definición de ecosistema complejo de la galaxia era muy diferente a la de la Tierra. El estudiante que precedió a Jake había mostrado una cadena con 4 niveles completos, y 2 compañeros necesitaron un momento para procesar la abrumadora complejidad. 4 niveles. La presentación de Jake tenía 40 diapositivas y aún así tuvo que cortar contenido. Está bien, Jake, dijo el profesor Kilnack. Su forma cristalina prácticamente irradiaba una confianza presuntuosa. Muéstranos la cadena alimentaria de la Tierra. Estoy seguro de que será igual de sencilla. Después de todo, los planetas de clase M tienden a seguir patrones predecibles. Jake se levantó y vio a Kelix mirándolo con sus 6 ojos, lo que probablemente significaba que estaban aterrorizados o extremadamente concentrados. Con Kelix, era difícil notar la diferencia. Bien, dijo Jake, crujiendo los nudillos de una manera que hizo retroceder a varios alienígenas. Al parecer, ese sonido era universalmente inquietante. Me alegra saberlo. Entonces, para ser completamente transparente, tuve que recortar muchas cosas para que esto cupiera en un periodo de clase. Vamos a movernos bastante rápido. Estoy seguro de que podemos seguir el ritmo, dijo Kilnack con la confianza de alguien que nunca ha tenido contacto con la biología terrestre. Jake sacó su primera diapositiva, un alegre diagrama del sol brillando sobre unas plantas. Genial. Bueno, en fin, todo empieza con bastante normalidad. Las paredes seguían moradas, pero Jake notó que empezaban a aparecer unas inquietantes vetas rojas. Avanzó para deslizar 2 diapositivas. Bien, tenemos productores, dijo Jake, señalando las plantas holográficas que giraban sobre su escritorio. Hacen la fotosíntesis, convierten la luz solar en energía. Cosas estándar. Luego tenemos los consumidores primarios, los herbívoros. Se comen las plantas. La estructura del profesor Kilnax se iluminó con aprobación. ¿Ves? Perfectamente normal. La energía fluye hacia arriba a través del consumo. Bien. Claro, dijo Jake, pasando a la siguiente diapositiva. Pero luego tenemos descomponedores, bacterias, hongos, insectos que descomponen la materia orgánica muerta y devuelven nutrientes al suelo para que crezcan nuevas plantas. El aula quedó en silencio. Lo siento. Pulgarcito balbuceó, su forma gelatinosa ondulando con confusión. ¿Dijiste que la muerte crea vida? Bueno, sí. Las cosas muertas se pudren y alimentan el suelo. El círculo de la vida y todo eso.
En realidad, es bastante eficiente. Jake miró a su alrededor al mar de rostros alienígenas confundidos. ¿Sus planetas no tienen descomponedores? Nuestros muertos son inertes. Elix parloteó nervioso. Simplemente dejan de funcionar. No participan en los sistemas de alimentación. Ajá. Raro. Jake se encogió de hombros y avanzó. En fin, luego tenemos consumidores secundarios. Carnívoros que se comen a los herbívoros. El brillo del profesor Kilnax se estabilizó. Ah, sí. Los depredadores del ápice. La cima de tu cadena. Oh, no, no, no. Jake se rió. Eso no está ni cerca de la cima. Eso es como la gerencia media baja en el mejor de los casos. Las paredes pasaron del morado al naranja oscuro. Varios estudiantes se removieron incómodos en sus diversos aparatos para sentarse. Ni siquiera hemos hablado de parásitos todavía, continuó Jake alegremente. ¿Parásitos? El timbre de Kilnax había adquirido un filo afilado. Sí, organismos que viven sobre o dentro de otros organismos y se alimentan de ellos mientras aún están vivos, como las tenias. Pueden vivir en tus intestinos durante años, creciendo hasta 9 metros de largo, simplemente absorbiendo tus nutrientes desde el interior. Pulgarcito hizo un ruido como un triturador de basura intentando procesar un tenedor. Ah, y aquí está la parte divertida, dijo Jake, sacando un diagrama que hizo que media clase se estremeciera. Los parásitos tienen parásitos. Lo llamamos hiperaracetismo. Literalmente hay un dicho. Las pulgas grandes tienen pulgas pequeñas en el lomo que las pican, y las pulgas pequeñas tienen pulgas más pequeñas, y así sucesivamente. Infinitamente. Eso no es posible, dijo Kilnack. Pero su voz había perdido algo de seguridad. Eso no es eficiente. Bienvenidos a la Tierra, donde la eficiencia se fue a pique y el caos pidió pizza. Jake avanzó a la siguiente diapositiva. Luego tenemos carroñeros, organismos que solo comen cosas ya muertas. Buitres, hienas, ciertos escarabajos. Los 6 ojos de Kelix se abrieron de par en par, todos a la vez. Entonces Kelix se deslizó del lado de su percha y golpeó el suelo con un estrépito. Oh, a veces hacen eso, dijo Jake mientras 2 estudiantes corrían a ayudar. En fin, los carroñeros son importantísimos porque limpian los cadáveres antes de que se propaguen las enfermedades, lo que me lleva a los patógenos. Pero ya hablaremos de eso más tarde. Más tarde, la voz de Tumble había subido una octava. ¿Cuánto más puede haber? Jake miró las 36 diapositivas restantes. Mucho más, dijo con una sonrisa que hizo que las paredes se pusieran completamente rojas. Ni siquiera hemos llegado a las cosas raras todavía. La estructura cristalina del profesor Kilnax había desarrollado una grieta visible en el centro. No habían dicho nada en 45 segundos, lo cual era un récord. ¿Sigo?, preguntó Jake. El profesor logró un timbre débil que sonó como cristales rotos. Continúe. Genial, dijo Jake, mostrando una diapositiva titulada Depredadores ápice en letras que parecían casi amenazantes. Hablemos de los seres en la cima de varias cadenas alimentarias. Que Elix, a quien acababan de ayudar a volver a su asiento, inmediatamente comenzó a hiperventilar a través de sus espiráculos. Esto iba genial. Entonces, depredadores ápice, dijo Jake, mostrando imágenes de leones, tiburones blancos y osos pardos. Estos son organismos sin depredadores naturales. Están en la cima de sus cadenas alimentarias específicas. La estructura agrietada del profesor Kilnax pareció estabilizarse ligeramente. Finalmente, la cima, el punto final de la transferencia de energía. Bueno, sí y no, dijo Jake. Mira, tenemos docenas de superdepredadores diferentes según el ecosistema. Superdepredadores oceánicos, terrestres, aéreos, todos existen simultáneamente. Múltiples superdepredadores. Tumble sonaba como si estuvieran haciendo gárgaras con canicas. Pero eso crearía competencia e inestabilidad. Sí,
Es todo un asunto. Pero aquí es donde se pone interesante. Jake avanzó a la siguiente diapositiva con quizás demasiado entusiasmo. También tenemos omnívoros, organismos que comen tanto plantas como animales, ignorando por completo las reglas de los niveles tróficos. El aula quedó en silencio, salvo por el zumbido del sistema de ventilación. Ignoran las reglas. La voz de Kilnax había perdido todo su encanto de campanilla de viento y ahora sonaba como uñas en una pizarra. Simplemente ignórenlos por completo. Piensen en los osos. Ejemplo. Jake sacó una foto de un oso grizzly adorable y esponjoso. Mira a este tipo. Es mono, ¿verdad? Parece que podrías abrazarlo. Esta cosa come bayas, peces, ciervos y, por supuesto, a ti si se le da la oportunidad. Opera en múltiples niveles tróficos simultáneamente. Eso parece muy ilegal, susurró Kelix. Los 6 ojos fijos en la imagen desnuda. Y mapaches, zarigüeyas, cerdos, muchos omnívoros en la tierra. Jake hizo una pausa para ver a Oso. Incluidos los humanos. Hubo un instante de silencio. Lo siento. ¿Qué? Pulgarcito había dejado de burbujear por completo, lo que Jake había aprendido que significaba que estaban experimentando pavor existencial. Sí, los humanos somos omnívoros. Comemos plantas. Comemos animales. Comemos hongos. Somos extremadamente adaptables. Jake sonrió. Lo que me lleva al siguiente punto. Avanzó a una diapositiva que simplemente decía: los humanos estamos en el medio. La estructura cristalina del profesor Killax no se rompió simplemente. Hizo un sonido como el de una copa de vino rompiéndose en cámara lenta. Las líneas de fractura reales forman una telaraña a lo largo de su superficie. En el medio, resonaron débilmente. Pero ustedes son la especie inteligente, la especie dominante. ¿Cómo puedes estar en el medio? Bueno, verás, eso es lo que pasa con la Tierra, dijo Jake, entusiasmándose con el tema. Muchas cosas se comen a los humanos. No somos depredadores máximos. Somos omnívoros oportunistas que nos volvimos muy buenos en el uso de herramientas. ¿Qué se come a los humanos? Kelix preguntó. Y Jake estaba bastante seguro de que en realidad no querían saber la respuesta. Oh hombre, ¿por dónde empiezo? Jake abrió una nueva diapositiva. Bacterias. Miles de millones de especies de bacterias. Algunas de las cuales causan enfermedades que han matado a millones de nosotros. Virus que técnicamente ni siquiera están vivos, pero que definitivamente te matarán. Hongos que pueden crecer en los pulmones. Los parásitos ya los hemos mencionado. Piones, que son simplemente proteínas mal plegadas que convierten tu cerebro en un queso suizo. Tumble había empezado a hacer un ruido como el de una tetera hirviendo. Luego tenemos depredadores macroscópicos, continuó Jake. Cocodrilos, tiburones, leones, tigres, osos, lobos, leopardos, jaguares, serpientes venenosas, arañas venenosas, medusas venenosas, hipopótamos, elefantes cuando están molestos, búfalos africanos, osos polares y cazaguarís, que son básicamente dinosaurios que guardaban rencor. Detener. El profesor Kilnax susurró. Pero Jake estaba en racha. Y mosquitos. Pequeños insectos que matan a más humanos por año que cualquier otro animal al propagar enfermedades. Estamos hablando de más de 700.000 muertes humanas al año por enfermedades transmitidas por mosquitos. Uno de los estudiantes que estaba atrás emitió un sonido espantoso. Y las amiebas devoradoras de cerebros, añadió Jake amablemente. Viven en agua dulce y cálida. Vas a nadar. Ellos nadan hasta tu nariz y luego se comen tu cerebro. Es extremadamente raro, pero el 97% es mortal. Alto, dijo Kilnax más alto. Pero su voz parpadeaba como una bombilla moribunda. Y los pronos ni siquiera están vivos, repitió Jake para enfatizar. Son solo proteínas. Proteínas rebeldes que corrompen otras proteínas,
enfermedad de las vacas locas, enfermedad de Creutzfeldt y Jakob. Tu cerebro simplemente deja de funcionar y no hay cura. No vivo, sigue siendo mortal. El profesor Kilnack se desplomó sobre su escritorio, algo imposible para un ser sin articulaciones. Su forma cristalina se había vuelto completamente opaca y oscilaba entre varios colores de angustia. Pulgarcito se había derretido en un charco que goteaba lentamente del cubo al suelo. Kelix respiraba dentro de una bolsa de papel que alguien había materializado de algún lugar. Las paredes se habían vuelto negras. ¿Debo continuar?, preguntó Jake. La sala en general. Un estudiante desde el fondo gritó. No, pero Jake estaba bastante seguro de que se dirigía al universo en general, no a él específicamente. Genial, porque ni siquiera hemos hablado de lo que hacen los humanos para divertirse, dijo Jake, pasando a la siguiente diapositiva. El gruñido colectivo de la clase fue profundamente satisfactorio. Kelix acababa de recuperar la conciencia por segunda vez cuando cometieron su error fatal. ¿Cómo sobreviven los humanos?, chillaron débilmente, con sus 6 ojos parpadeando desincronizados. La sonrisa de Jake se ensanchó. Oh, me alegra mucho que preguntes. Profesor Kilnax. Hizo un sonido como el viento silbando a través de una catedral rota. Por favor, basta. Mira, no solo sobrevivimos, dijo Jake, ignorando por completo la súplica del profesor. Domesticamos a nuestros depredadores. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que existe justo antes de que algo explote. ¿Qué? Pulgarcito, de alguna manera, había reconstituido lo suficiente como para formar palabras, los domesticó. Tomamos lobos, depredadores máximos que cazan en manada, y los convertimos en perros. Ahora viven en nuestras casas, duermen en nuestras camas y nos aman incondicionalmente. Hicimos esto a propósito para tener compañía. Jake sacó una foto de un cachorro de Golden Retriever. Este es un lobo, dijo. Eso es un lobo. Un estudiante chilló desde atrás. Bueno, técnicamente descienden de los lobos. Los criamos para que fueran lindos y amigables. Sin embargo, algunos todavía se parecen bastante a los lobos. Cambió a una foto de un husky. Este todavía se comerá a tus pollos si no tienes cuidado, pero sobre todo solo quiere cantarte la canción de su gente a las 3 de la mañana. ¿Por qué permitirías depredadores en tus áreas de dormir? Kelix sonaba como si estuvieran a punto de desmayarse de nuevo. Oh, esto mejora, dijo Jake. También domesticamos gatos, pequeños superdepredadores que son básicamente tigres diminutos. Los dejamos dormir en nuestras caras. Tienen garras retráctiles, dientes asesinos y el instinto de caza de sus primos mucho más grandes. A veces nos traen animales muertos como regalo. Es una muestra de amenaza, balbuceó Tumble. Nos parece adorable, replicó Jake. Publicamos fotos en Internet. El profesor Kilnax se había vuelto completamente transparente. Jake estaba bastante seguro de poder ver cómo su estructura interna se rendía. También mantenemos superdepredadores en cautiverio solo para observarlos, continuó Jake. Los llamamos zoológicos. Preservamos tiburones blancos, cocodrilos de agua salada, osos polares y tigres de Bengala solo para que nuestros hijos puedan ir a observarlos los fines de semana para entretenerse. Tus hijos observan a los depredadores por diversión. Un estudiante que Jake no reconoció. Parecía horrorizado. Recreación educativa, corrigió Jake. Pero sí. Y algunas personas tienen serpientes venenosas como mascotas a propósito en sus casas. Las paredes habían pasado del negro a lo que solo podría describirse como el equivalente visual de un grito. Pero esta es mi parte favorita, dijo Jake, mostrando sus últimas diapositivas. También comemos cosas que intentan matarnos activamente. No, susurró el profesor Kilnax. Sí, dijo Jake. El pez globo contiene tetrodotoxina, uno de los venenos más letales de la Tierra. Contamos con chefs especialmente capacitados que lo preparan como un manjar.
La gente paga mucho dinero para comer algo que podría detenerles el corazón si lo cortan mal. Kelix volvió a caer de su percha, pero esta vez nadie se movió para ayudarlos. Serpientes de cascabel, también las comemos. Tenemos que matarlos primero porque son venenosos, pero luego los freímos. Sabe a pollo, aparentemente. Jake realmente se estaba divirtiendo ahora. Ah, y tenemos pimientos, plantas que desarrollaron capsaína como mecanismo de defensa para evitar que los mamíferos los comieran. Medimos el picante en unidades escobille. Los más calientes se miden literalmente en unidades de calor de grado armamentístico. Los comemos competitivamente. Competitivamente, Tumble repitió semanalmente. Compites para consumir veneno. Técnicamente no es veneno, solo un irritante que hace que tus receptores de dolor piensen que estás en llamas. Tenemos programas sobre ello. La gente llora y suda y sigue comiendo porque aparentemente sufrir es divertido si lo eliges. La forma cristalina del profesor Kilnax se desplomó completamente sobre su escritorio. Varios pedazos se desprendieron y cayeron al suelo. También bebemos etanol por diversión, aunque es literalmente tóxico para nuestro hígado, añadió Jake. Y algunos de nosotros saltamos de aviones perfectamente funcionales con paracaídas de tela. Y escalamos montañas que matan gente regularmente. E inventamos algo llamado escalada en solitario libre, en la que se escalan acantilados verticales sin equipo de seguridad porque el riesgo de muerte lo hace más emocionante. La clase quedó completamente en silencio. Incluso el sistema de ventilación parecía haber fallado. Jake miró a su alrededor y vio los rostros devastados de sus compañeros de clase. Al profesor Kilnax, que parecía estar experimentando una falla total del sistema, a Tromble, que ahora era solo un charco con burbujas, y a Kelix, que yacía inconsciente en el suelo. Sí, dijo alegremente. Esa es la cadena alimentaria de la Tierra. ¿Alguna pregunta? El equipo médico llegó 6 minutos después, lo que aparentemente fue un nuevo récord de respuesta de emergencia en la Universidad Galáctica. Vinieron equipados con suplementos de oxígeno, estabilizadores psicológicos y lo que parecía sospechosamente un desfibrilador diseñado para formas de vida cristalinas. El profesor Kilnax fue cargado en una camilla flotante. Su forma fracturada fue cuidadosamente asegurada con restricciones especializadas. Mientras pasaban junto al escritorio de Jake, lograron oír un último timbre parpadeante. ¿Cómo? Susurraban, su voz como el viento a través de un cristal roto. ¿Cómo se las arregla vuestra especie ante semejante caos? Jake se encogió de hombros, genuinamente confundido por la pregunta. Simplemente lo llamamos martes. El profesor Kilnax hizo un ruido como si una lámpara se hubiera caído por una escalera y rápidamente perdió el conocimiento. Tumble tuvo que ser llevado a una unidad de contención especializada, mientras aún emitía molestos ruidos burbujeantes. Elix necesitaba 3 técnicos médicos y un sedante que pudiera tranquilizar una pequeña nave espacial. El estudiante de atrás que había estado enfermo ya se había ido, presumiblemente para reevaluar sus elecciones de vida y posiblemente toda su comprensión de la biología. La administración de la universidad apareció 20 minutos después, encabezada por el decano Bortana, un ser gaseoso que se comunicaba a través de cambios de color en su traje de contención. Pasaron 15 minutos revisando los materiales de presentación de Jake, ocasionalmente pulsando colores que el traductor de Jake interpretó como preocupación, incredulidad y porque la evolución haría esto. El señor Morrison Dean Bortana dijo finalmente, mientras su traje cambiaba a un púrpura diplomático. Necesitaremos que envíes todas tus presentaciones futuras para aprobación previa por razones de seguridad. Eso parece justo, asintió Jake. Sin embargo, el decano continuó, y su traje se tornó de un dorado impresionante. El profesor Kilnax ya envió su calificación antes de su colapso. Recibiste una ahí. Estaban demasiado traumatizados para discutir su evaluación. Jake apretó el puño. Sí, por fin mi título de biología me sirve para algo. La noticia se difundió rápidamente en la Universidad Galáctica.
Al día siguiente, los estudiantes estaban cruzando al otro lado del pasillo cuando vieron venir a Jake. Su mesa en la cafetería tenía un radio de 5 asientos de espacio vacío a su alrededor. Alguien había iniciado un hilo en un foro del campus titulado "Los humanos son aterradores y aquí explicamos por qué". Se habían alcanzado las 50.000 publicaciones en 12 horas. Un estudiante de periodismo de la red del campus solicitó entrevistarlo. Jake estuvo de acuerdo, pensando que ayudaría con la reputación de la Tierra. La entrevista se titulaba "Superviviente del mundo de la muerte describe con naturalidad el apocalíptico infierno que considera su hogar" y se viralizó en 6 sectores. 3 especies diferentes presentaron solicitudes formales para que la Tierra fuera reclasificada de clase M habitable a clase X de peligro extremo. Las solicitudes fueron denegadas, pero al parecer fue una votación reñida. El compañero de cuarto de Jake, un respirador de metano llamado Plarks, empezó a dormir con sus trajes ambientales sellados y dejó de preguntarle a Jake sobre la Tierra por completo. Antes eran habladores. Ahora solo asentían con nerviosismo y se retiraban a su lado de la habitación cada vez que Jake llegaba a casa. El profesor Kilnax se tomó una baja médica por el resto del semestre. El profesor sustituto, tras ser informado de lo sucedido, comenzaba cada clase preguntando si había humanos presentes. Jake tenía que levantar la mano. El profesor se tomaba un momento, se recomponía y decía: "Por favor, no compartan información a menos que se les pida específicamente". 2 semanas después, Jake estaba en su dormitorio cuando sonó su tableta de comunicación. Mensaje de casa de su madre. "Hola, cariño", decía el mensaje. "¿Qué tal la universidad? ¿Estás haciendo amigos? ¿Aprendiendo mucho? Papá dice que te diga que está orgulloso. Te quiero". Jake sonrió y respondió: "Hola, mamá. Todo va genial. ¿Recuerdas que siempre decías que mi título de biología me sería útil algún día? Tenías razón. Ahora soy prácticamente famoso. Yo también te quiero". Pulsó enviar y se recostó en su silla, mirando las lunas triples que se alzaban sobre el campus. A lo lejos, oyó lo que parecía un grupo de estudiantes discutiendo animadamente sobre el incidente humano. Jake sonrió. Le quedaban 17 semanas de clases en el semestre y solo había cubierto ecología básica. Espera a que descubrieran sobre los océanos de la Tierra o Australia o el hecho de que los humanos habían sobrevivido a múltiples eventos de extinción masiva y simplemente seguían adelante por despecho. Su siguiente presentación era sobre medicina humana. Ya la había titulado "Sí, nos envenenamos a propósito y lo llamamos tratamiento". Este iba a ser un semestre genial. Las paredes de su dormitorio se tiñeron brevemente de amarillo, pero luego parecieron cambiar de opinión y volvieron a un gris neutro. Incluso la arquitectura estaba aprendiendo.